Muy bien, buenas tardes a todos. Me presento con ustedes. Yo soy la maestra Marta Morales. Yo soy licenciada en Terapia Física y Rehabilitación, egresada desde 1996. O sea, ya tengo 20 y tantos años que salí de la carrera. Y el día de hoy yo voy a compartir con ustedes el tema de valoración fisioterapéutica. Es un tema realmente importante, es un tema complejo, por lo que voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda y tomando en cuenta los puntos más relevantes para que, digamos que son como las pistas y los ejes que nunca debemos de perder para poder hacer una muy buena valoración fisioterapéutica. Les voy a pedir de favor que en caso de que llegue a existir alguna duda, a través del chat me lo hagan saber o levanten su mano para yo saberlo y no que se nos vaya pasando la sesión y al final no nos dé tiempo de poder ir aclarando algunas dudas. ¿Ok? Yo soy, como les comento, fisioterapeuta de formación. La maestría que tengo es en psicología clínica. Tengo también una certificación en neurodesarrollo. Me he dedicado ya muchos años al área de la docencia y actualmente soy la jefa de evaluación en la coordinación de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pertenece a la Facultad de Medicina de la misma universidad. Entonces me voy a permitir ahorita compartir mi pantalla para iniciar. Y ¿ya la ven? Sí, maestra. Sí, maestra, ya se ve. Sí, maestra. Muy bien. Algo que voy a hacer un poquito un recuento rápido para que ubiquemos la importancia de esta valoración es que debemos de estar muy bien ubicados cuál es nuestra historia reciente como fisioterapeutas. ¿Qué significa que nosotros podamos ser licenciados? Esta es la columna vertebral que debemos de comprender para ubicar muy bien la metodología de la valoración. Como yo les comento, yo egresé en 1996, poquitos años antes, las pocas escuelas que había de fisioterapia o de terapia física, como se conocía en ese entonces, eran únicamente al nivel de un técnico. ¿Y esto qué significa? Que el técnico en su formación, los conocimientos llegan a ser un poco más restringidos en donde no lo llevan tanto al juicio, al razonamiento, al cuestionamiento. Obviamente ya actualmente esto ha ido aperturándose mucho más, pero el técnico tiene una formación mucho más básica. Nosotros íbamos muy de la mano, muy pegados con el médico especialista en rehabilitación. Literal antes, si no existía el médico en rehabilitación, nosotros no podíamos tener ni la responsabilidad, ni la injerencia, ni de valorar, ni de hacer un plan de tratamiento. Entonces, únicamente íbamos siguiendo lo que el médico en rehabilitación prescribía. Obviamente, tal vez algunos de ustedes, tanto en sus prácticas clínicas o alguno que ya haya tenido más oportunidad de practicar con algún paciente y tener estas indicaciones, en algunas ocasiones o ya no corresponde o las condiciones del paciente no son las adecuadas para esos ejercicios o falta algún plus más para poderle brindar al paciente. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que nos vamos dando cuenta que el fisioterapeuta tiene un papel mucho más relevante, pero también lo más importante es que tenemos la capacidad de tener un razonamiento, un juicio ahí de decisión. En el momento en el que ya la carrera pasa a ser una licenciatura, nos convierte en un profesional capaz de decidir y planificar y tener este juicio y este razonamiento y sobre todo cuestionamiento. Si nosotros antes, bueno, como un técnico le decíamos al médico, oiga doctor, yo considero que esta indicación no va, no teníamos cómo justificar porque no existía una metodología propia del fisioterapeuta para poder valorar. Entonces, actualmente, pues bueno, ya viene todo este cambio, toda esta revolución y nos convertimos en este profesional capaz de valorar.
esta valoración es súper importante. Lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que existe una metodología. Si nosotros no somos metodológicos, vamos a tener muchísimas fallas en nuestra intervención y en nuestro plan de tratamiento. ¿En qué somos especialistas nosotros, los fisioterapeutas? Pues obviamente en movimiento. Tenemos todavía muchas áreas de mayor oportunidad y en donde nosotros no tenemos la injerencia que a veces ya nos estamos tomando, como por ejemplo, hacer una prescripción o una solicitud de estudios de gabinete de radiografías. A mí me ha pasado que ya algunos fisioterapeutas, sáquese esta y esta radiografía. Esa no es nuestra área, no podemos hacer un intrusismo. ¿Ok? Nosotros no somos tan especialistas ni tenemos en nuestro día a día la habilidad y la continua práctica clínica de estar viendo radiografías. Yo siempre comento, nosotros valoramos pacientes, pero ¿qué tan diario hacemos una valoración? No es diario. Nosotros lo que sí diario hacemos es con mayor frecuencia la aplicación de un tratamiento. A lo mejor valoraremos un paciente o 2 o 3 al día, pero no diario. Un médico ortopedista, por ejemplo, que está en una consulta o en cirugía, imagínense cuántas radiografías ve diario y prescribe diario. Y eso le va generando una habilidad que nosotros no contamos. Ahora, no significa que tampoco tengamos un desconocimiento total de esa área. Si vemos una radiografía, obviamente, pues nos ubicamos en las estructuras y sabemos qué es lo que tenemos que ver de manera general y tomando y apoyándonos muchas veces con la interpretación que tiene, pero no tenemos nosotros esa habilidad. ¿En qué sí la tenemos y en donde nadie nos gana? Es en el movimiento corporal humano. Ahí se me escapó, me faltó por ahí una E, pero nosotros somos especialistas en movimiento. Esto nos tiene que quedar súper claro, insisto, para ubicar nuestra metodología y qué es lo que tenemos que valorar en un paciente, ¿ok? Esta valoración es muy importante porque nos va a llevar al diagnóstico en fisioterapia. No sé cómo les vaya, pero generalmente este diagnóstico en fisioterapia nos genera muchos dolores de cabeza, ¿ok? Porque no ubicamos como la estructura, no ubicamos qué parte va primero, unos me dicen que por aquí, otros que por acá. Ya sabemos, por eso me gusta mucho iniciar con un poco la historia de nuestra carrera, porque esta parte de la metodología de evaluación se está estructurando todavía. Ya conocemos, o ustedes deben de saber, que la historia clínica, por ejemplo, está bajo una norma oficial, tiene unas especificaciones legales, pero esta historia clínica es médica. Nosotros hemos tenido que adaptarnos o adaptar esa historia a una historia de salud que hace un fisioterapeuta, pero sigue siendo médica. Yo sueño y creo y tengo la confianza que va a llegar un día en que tengamos bajo la norma oficial una historia fisioterapéutica que esté ya normada. Aquí todavía tenemos en algunas ocasiones estos sesgos que luego decimos, ay, es que el fisioterapeuta de tal lugar me enseñó de esta manera, es que el de acá me enseñó de esta otra y pues yo la hago de otra manera. Pero debe de haber un eje del cual no nos debemos de mover. Y esta valoración pues nos debe de llevar a nuestro diagnóstico, que como es un diagnóstico en fisioterapia, aquí sí nadie va a poder hacer este intrusismo, ¿ok? En este caso no nos vamos a meter tanto al diagnóstico, lo tenemos que tomar en cuenta porque va a ser el resultado de nuestra valoración. Ajá, y tenemos que valorar en este diagnóstico, tomar en cuenta qué estructuras corporales se dañaron. Eso es lo primero que debemos de saber. Esto va acompañado obviamente del diagnóstico médico. El diagnóstico médico nos va a dar el diagnóstico de la enfermedad. Y aquí es donde nos va a decir qué estructuras corporales están dañadas. Un evento vascular cerebral o un tumor o una desmielinización. La patología, ¿qué estructura del cuerpo se dañó? Ahora, en base a esta estructura, este órgano que se dañó,
pues obviamente vamos a tener una función corporal que se va a ver afectada. Si es el cerebro, por ejemplo, pues obviamente vamos a tener de manera general el movimiento, ¿no? Afectado. Ahora, este movimiento o esta función corporal que va a estar afectada, obviamente va a dejar una limitación en la función que va a conllevar a una restricción en la actividad. Si yo no puedo, por ejemplo, porque a alguien lo operaron de un tumor y le quedó una secuela de una hemiparesia, pues va a tener una limitación y se va a ver restringido en la actividad, supongamos, de autocuidado, las actividades de autosuficiencia, de que no se pueda vestir adecuadamente, comer solo o trasladarse. Y esta limitación en esa actividad, pues también lo que va a generar es que esté restringido en su participación social. Y aquí también hago otra diferencia. De la mayoría de los profesionales de la salud, el fisioterapeuta es el que tiene mayor impacto en la integración social. Nosotros somos unos de los profesionales de la salud que no debemos de quedarnos únicamente en el consultorio. Un buen fisioterapeuta generalmente luego llega a salir para ver cómo nuestro paciente en su entorno real está generando su actividad. Si tenemos un deportista de súper alto rendimiento, a veces llega a pasar esto, nosotros tenemos una indicación y un seguimiento de sus ejercicios, pero resulta que se incorpora a su entrenamiento y el entrenador a lo mejor sigue el ritmo de los demás deportistas y empieza a ponerle ejercicios que no corresponden. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer presencia para hacer un trabajo en conjunto y en equipo, ¿ok? Entonces, nuestra valoración es tan importante que debemos de englobar todas esas áreas, las áreas de participación y el área social. ¿Qué es la clave? La valoración fisioterapéutica nos debe de llevar a un proceso de razonamiento. Esta palabra me imagino que ustedes ya la han escuchado una y otra vez. Sin embargo, en la experiencia que yo tengo, les comparto, ya llevo 15 años en la docencia, viendo muchísimos alumnos, me ha tocado ver que a pesar de que decimos de razonamiento, como que luego dicen, bueno, ¿y cómo lo llevo a cabo? ¿Qué tengo que hacer para poder generar este razonamiento? Y esto lo vamos a hacer armando todas las piezas de nuestra valoración, ¿ok? Ahora, esta valoración tiene que ir de la mano de esta metodología, el famoso MIF. La metodología significa que vamos a llevar un orden y una estructura. Todos al día de hoy hemos ido al médico. Y aunque nosotros vamos al médico y ya se nos hace de manera natural la forma en la que nos atiende, eso es una metodología de intervención, obviamente desde el punto de vista médico. Nosotros llegamos, se presenta el médico, ya nos pregunta nuestro nombre, nos sentamos. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Empezar a generar la historia clínica. Esta historia tiene un orden, ahorita lo vamos a ver. Y ya que nos pregunta y obtiene toda la información, ¿qué es lo siguiente? Nos valora, nos explora. Ya nos dice, a ver, pase a la camilla o pase a la báscula o pase al área que él decide o que de acuerdo a la metodología que lleva, nos va a decir. Y ya que nos revisa, ¿qué es lo siguiente? Se vuelve a sentar en su lugar y prescribe el tratamiento. Imagínense que nosotros llegáramos y desde que llegamos nos dice el médico, a ver, abre la boca. Y resulta que a nosotros lo que nos duele es una rodilla. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué me dice que abra la boca? Ahora cierra la boca. A ver, y se sienta. ¿Cuál es tu nombre? Pues tal. Ok, y se vuelve a parar y nos dice, a ver, te voy a tomar la temperatura y la tensión arterial. Y de repente se vuelve a sentar y, oye, ¿a qué te dedicas? Y se vuelve a parar. Que no existiera ese orden y esa estructura. Ahorita, como ya tenemos esa experiencia, pues nosotros diríamos, oye, este doctor como que no sabe, ¿no?
Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Este MIF nos va a marcar la pauta y cómo nosotros debemos de llevar a cabo esta metodología, ¿ok? Una debilidad muy grande que tenemos los fisioterapeutas es que seguimos no teniendo orden. Y este no orden nos pierde. ¿Cuántos de ustedes, yo les aseguro que muchísimos, sobre todo cuando empezaron a estudiar la carrera, que yo me imagino que por ahí en su casa, ay, mira que mi hija está estudiando fisioterapia, o mi hijo, o mi esposo, o el lugar que ocupen en la familia, y no falta el que les diga, oye, es que me duele aquí, ¿qué hago? O sea, eso es súper típico. Y la gente espera que de repente le digamos, mira, pues vas a subir el brazo y bajarlo 10 veces, lo abres y lo cierras y te pones calorcito y un masajito. Eso es romper por completo la estructura de nuestra metodología de intervención. Tiene el paciente que tener toda una valoración. Lleva un orden. La primera va a ser la examinación, en donde nosotros vamos a obtener los datos y las pruebas necesarias para determinar el estado general. Esta es más parte de la entrevista. La entrevista nos vamos a basar en la norma oficial de la historia clínica. ¿Ok? Ahorita, como les comento, vamos a ir viendo ese orden. Ya preguntamos, ¿qué va a seguir? Evaluar. Vamos a evaluar para entonces aplicar las pruebas que son de nosotros y que de acuerdo a la patología vamos a seleccionar para valorar ese paciente. Ya que hicimos nuestra valoración, entonces vamos a armar nuestro diagnóstico en fisioterapia. Que este diagnóstico, 4 cosas importantes debe de tener. Las estructuras, la limitación en la actividad, la limitación en la función y la restricción social. De esto nos vamos a ir al pronóstico. El pronóstico en fisioterapia no es tan sencillo como en el área médica. En el área médica suele ser como un poco más corto y más del tipo de bueno para la vida, reservado para la función. O bueno, o reservado para la vida y para la función o cosas así. Nosotros vamos a tener muchos pacientes que van a tener algunas enfermedades que a veces en realidad no sabemos. Ya de acuerdo, cuando ustedes vayan teniendo más experiencia, se van a dar cuenta que hay situaciones que uno dice, no, este paciente de plano yo creo que no vamos a tener mucho avance y resulta que lo tiene y el que sí lo tiene, pues se queda estancado. Y obviamente nuestra intervención. ¿Cuál va a ser nuestro plan de tratamiento? Nuestro plan de tratamiento, y esto es súper importante, tiene que estar dividido en objetivos y en plan. Esto sí tómenlo muy en cuenta. Objetivos siempre debemos de tener a corto, a mediano y a largo plazo. Igual mi plan de tratamiento. Mi plan de tratamiento va a ir a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora, si yo digo en mis objetivos, y esto también es un tip y una muy buena recomendación, tanto sus objetivos como su plan de tratamiento, más los objetivos, suelan escribirlos en verbos en infinitivo. Disminuir el dolor, aumentar rangos de movimiento, disminuir contracturas, etcétera. Los verbos en ar, er, ir, que terminen en infinitivo, porque de repente ponen unos objetivos que más bien luego están como explicando. Los objetivos son cortos y son precisos, como les comento. Disminuir el dolor. Ese lo tengo como objetivo a corto plazo. ¿Cuál va a ser mi plan de tratamiento? De acuerdo a mi valoración, esta disminución del dolor, yo la voy a hacer, me voy a apoyar primero con compresas húmedo calientes o con electroterapia o lo que ustedes decidan, ¿no? O liberación miofacial o lo que sea. Pero debe de haber una congruencia con los objetivos y el plan de tratamiento. Obviamente el plan de tratamiento, a lo mejor mi objetivo es disminuir el dolor, pero para disminuir el dolor tanto ocupo agentes físicos
como técnicas específicas de fisioterapia. Entonces, aunque sea un objetivo, puede haber varios o 3 o 4 técnicas de plan de tratamiento, pero van relacionadas a mi objetivo. Y después otro objetivo, ¿ok? Aumentar rangos de movilidad. ¿Cómo voy a aumentar? Bueno, pues mi plan de tratamiento van a ser movilizaciones activas, asistidas a hombro derecho. Para aumentar también mi rango de movimiento, pues si es un paciente de hombro, voy a poner ejercicios con poleas, por poner un ejemplo. Ahora, los objetivos y el plan, como ya lo mencionamos, que es a corto, mediano y largo plazo, obvio depende del paciente. Un paciente neurológico, un objetivo a corto plazo, tal vez nos pueda llevar hasta 3 meses, porque todo lo que sería el sistema neurológico, se me fue la palabra, lleva mucho más tiempo. Si tenemos un paciente ortopédico, posoperado a lo mejor de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y ahora que ya hay cirugías más modernas y que al paciente lo movilizamos más rápido, pues un objetivo a corto plazo puede ser en 1 mes o menos, 3 semanas, ¿ok? Entonces, esto se toma mucho en cuenta. Un pacientito pediátrico, pues los objetivos también pueden llevarse mucho más tiempo. Ahora, ya hicimos todo nuestro tratamiento con siempre la idea de maximizar la funcionalidad de ese paciente, que tenga mucho mejor participación en el rol social que tenga, y de ahí algo importantísimo, la reevaluación. Esta reevaluación también a veces lo entendemos como los resultados. Estos resultados tienen que ser, yo siempre lo digo de las dos maneras. Ya hicimos nuestro plan, ya lo aplicamos y resulta que nuestro paciente mejoró. Tenemos que volverlo a valorar, porque si mejoró, significa que yo ya tengo que modificar mi plan de tratamiento. Pero si no mejoró, pues también tengo que cambiarlo porque no tuve los resultados que esperaba. Y se van a dar cuenta a veces que pues no, pues que el tratamiento sigue siendo el mismo. Y no, es muy importante la reevaluación y obviamente nuestro registro de cada una de las sesiones, que tiene que ir con la fecha, con el número de sesión, con lo que le hicimos al paciente y las observaciones. Lo mismo, si el paciente no asistió, poner, esta era la sesión 5 y no asistió, porque a lo mejor ya les ha pasado que tenemos un bloque de 10 sesiones y el paciente de las 10 solo fue 3, 7 faltó y luego nos dice, oiga, pues es que no mejoro y no me siento bien y sigo igual. Bueno, pues sí, pero ahí tenemos un registro, ¿ok? Entonces, esta es de manera general lo que debemos de hacer en la valoración, respetar esta metodología. Tristemente yo les digo, muchas veces no se respeta. Y ya como que a ojo de buen cubero, ahí medio veo la postura, esto, lo otro, vamos a hacer esto. Estamos saltándonos por completo la metodología y pues poniendo en riesgo a nuestro paciente. ¿Sale? Déjenme pasar la que sigue. ¿Qué va a ser de lo primero? Lo primero que vamos a hacer nosotros, pues es la inspección del paciente desde la llegada. Lo que sí, nosotros como fisioterapeutas debemos de tener ojos hasta en las uñas. Todo el tiempo tenemos que estar observando a nuestro paciente. No es nada más desde que ya vamos a hacer un examen de postura que vamos a observar. Vamos a ver desde cómo llega. La inspección es una observación mucho más precisa y mucho más cercana. Por eso luego siempre les pongo la lupita. Observación inicial. Mucho ojo. Hay 2 tipos de observaciones. La que tenemos como observación inicial, que es así como el screening inicial que hacemos, como el escaneo, que es así verlo, cómo llega, cómo habla, quién lo acompaña, si ya llega con una postura antiálgica, o resulta, no sé si les ha llegado a pasar, que de repente llegan pacientes así como que súper, con mucho dolor o les duele a lo mejor la parte baja de la espalda, y cuando se sientan, que les dice uno, tome asiento,
ay, hasta se dejan caer y dicen, ay, ya estaba cansado. Y como que nos quedamos con cara de, a ver, ¿cómo? O sea, cuando entró, no podía ni caminar y cuando se sienta se deja caer y no se queja. Esa es la observación inicial. Y todo eso nosotros lo vamos en nuestra mente registrando, porque cuando hagamos las pruebas específicas, ahí vamos a poder nosotros hacer algunas ocasiones diagnóstico diferencial, si es como nos lo dice el paciente o no, o obviamente pues puede estar como simulando. En la observación inicial también vamos a tomar en cuenta a veces a los familiares, un poquito esta dinámica. Nosotros el contacto continuo con los pacientes nos lleva también a tener pues un contacto más continuo con los familiares. Y a veces tenemos un paciente bueno que tiene un buen potencial, pero a veces la dinámica familiar que también se toma en cuenta en el diagnóstico o en la CIF, este factor contextual y ambiental pues lo limita. Entonces, así como también observación importante hacia los familiares. ¿Cómo entra nuestro paciente? Si logra entrar caminando, ¿cómo es su marcha? Sea el padecimiento que sea, porque también puede venir por una cosa y nosotros podemos detectarle otra cosa, ¿ok? Entonces, esta marcha, ¿cómo la realiza? Si tiene ayudas técnicas, si trae bastón, si trae muletas, andadera o bien en silla de ruedas, si trae alguno de estos auxiliares de la marcha, ¿cómo es que los está utilizando? Si los utiliza de manera adecuada. Obviamente esto, insisto, es observación inicial. Aunque el paciente no esté utilizando adecuadamente uno de estas ayudas técnicas, no la vamos a corregir en ese momento. Eso ya va a venir hasta después. ¿Cuál es su hábitus exterior? ¿Cómo se ve ese paciente en cuanto a higiene, en cuanto a su expresión facial, en cuanto a incluso la ropa que trae? No porque estemos en una situación de juzgar, sino porque muchas veces hay ropa o calzado que se contrapone al padecimiento propio. A mí me ha tocado muchas veces, sobre todo en mujeres que traen tacón alto y traen muchos problemas de columna y bueno, vienen con mucho dolor, pero el súper tacón. Entonces, todo esto ya nos va dando información. Obviamente la postura, pero la postura ya dijimos aquí como inicial, como escaneo, cómo se sienta, cómo se para, no el análisis postural y bueno, lo que yo ya decía, la expresión facial. En cuanto a la inspección, ya es que vamos a hacer una observación más cercana. Es un estudio visual o un inventario ya de un segmento más aislado. Podemos empezar a hacerlo. Si ya sabemos que nuestro paciente viene por una lumbalgia, pues bueno, empezar a dirigir nuestra mirada hacia esa área. Ahora, ya hicimos nuestra observación inicial y viene el interrogatorio de manera también sistemática. Tenemos que basarnos mucho, ya lo dije, en la norma oficial de la historia clínica médica. Esa es la norma. Ahora, la misma norma nos dice, estos son los puntos que debe de llevar, pero se van a ir agregando, vamos a tener anexos de información de acuerdo a la especialidad. Obviamente, si es un nutriólogo, pues va a meter otro tipo de preguntas y otro tipo de información, o si es un odontólogo, etcétera. Pero sí o sí, esto debe de tener. Lo primero, bueno, ahora, aquí a veces tenemos muchas revolturas. La historia, y yo siempre lo he dicho, su nombre lo dice, es una historia y tiene que ir en un orden cronológico. Por eso es que primero debemos de saber, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Y qué edad tienes? Bueno, aquí al paciente hay que hablarle de usted, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Los datos generales que nos ayuden a identificarlo. De ahí, como estamos hablando que esto es cronológico, pues vamos a ver quién antecede a esa persona, porque quienes lo anteceden le van a dar a ese paciente una carga genética generalmente o de hábitos de algunas enfermedades.
Si tenemos, por ejemplo, un adulto de 40 años, ¿ok? Y empezamos a preguntarle de sus familiares, no, pues mire, pues es que mi abuelito falleció por problemas de los riñones. Y luego mi abuelita, su esposa, pues también estuvo mala de los riñones. Mi papá, pues le acaban de hacer un trasplante de riñón. Híjole, pues entonces empezamos a prender los ojos porque ese paciente probablemente pueda tener una situación que lo ponga en riesgo de ese tipo, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante. De los antecedentes heredofamiliares, yo les recomiendo mucho que vayamos, bueno, en este orden de existen en cuanto a sus abuelos. ¿Usted recuerda si alguno de ellos padece o padeció diabetes, hipertensión, etcétera? Hay que saber si ellos viven, bueno, la edad que tienen y el tiempo de evolución y si han sido tratados. Ahorita vamos a hablar, bueno, en general como de una historia clínica más estándar, como la más cotidiana, pero hay algo súper importante. Vamos a tener diferencias entre una historia pediátrica, una historia, vamos a llamarlo, de un adulto estándar, entre los 18 y los 59 años, y ya lo que consideraríamos una historia clínica geriátrica. Aunque tenemos una estructura que no cambia, que son toda esta información, vamos a tener una que sí tenemos que preguntar de más. Si yo tengo un bebé con alto riesgo neurológico, pues tal vez no me es tan relevante tener tantos detalles de sus abuelos. Si el abuelo tiene hipertensión o si el abuelo tiene cáncer. No es que no importe, sí importa y lo anotamos, pero tengo esa información. Pero de un adulto, como les comento, a lo mejor de 40 años o de 50, que ya está en una edad donde tiene más probabilidad de tener enfermedades degenerativas, esta información es muy, 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 muy importante. Ahora, si tenemos un adulto mayor, pues lo más seguro es que ese adulto mayor tal vez ya no tenga a sus abuelos, a lo mejor a sus padres, pero él ya esté padeciendo. Y aquí en un adulto mayor, cosas muy importantes que son la nutrición, la medicación y las escalas de independencia y funcionalidad. Para un adulto mayor eso es súper importante. Con un pediátrico no. Con un pediátrico, ¿qué cosa me sería súper relevante? Los antecedentes pre, peri y postnatales y todo lo que tiene que ver con los hitos del neurodesarrollo. Entonces, como les iba diciendo, la ficha de identificación, los antecedentes, porque primero tenemos que hablar del pasado de ese paciente y después vamos a hablar de sus hábitos, de su vida, cómo come, cómo se baña, bueno, no cómo se baña, cada cuándo tiene estos hábitos de higiene, sus hobbies. Fíjense, por ejemplo, vamos a tener un dolor de hombro, ¿no? Un paciente que tiene un dolor de hombro y por eso acude. Aquí, ojo, no demeritamos a nadie porque obviamente cada quien tiene su fortaleza en el equipo de salud. Tal vez el médico, si tiene un paciente que le duele el hombro, pues nada más le pregunta, ¿y cada cuándo le duele? No, pues supongamos que es un estudiante, ¿no? Un chico de su edad y o que tiene una actividad de estudiante, dice, no, pues es que cuando cargo mi mochila. Ah, ok, bueno, pues cómprate una de rueditas, ¿no? A lo mejor puede quedar hasta ahí. Y obviamente el médico se enfoca un poco más a las radiografías, a pedir algún otro estudio y a la medicación. Si es súper, súper más buenazo, pues nos lo va a mandar, ¿no? Pero a veces pues no nos los mandan. Pero si ese paciente sí llega con nosotros en esta parte de antecedentes personales no patológicos y sabemos que es un estudiante, ¿cuántas preguntas más, imagínense, le tendríamos que hacer? Hasta el tipo de mochila. ¿Tu mochila la cargas a un hombro o la cargas a 2 hombros? Y más o menos, ¿cuánto pesa tu mochila? Y tu mochila, ¿cuánto tiempo en los trayectos la cargas? Porque imagínense que es un chico que vive, a lo mejor hace 2 horas de transporte en el camión, en el metro, caminando, y todo ese tiempo va cargando la mochila. Obviamente, para nosotros esa es información importantísima.
Y luego resulta que tiene clases en la mañana a las 7 en el tercer piso. Y luego las otras clases las tiene en el primer piso y la última clase la tiene otra vez en el tercer piso. Y ahí va subiendo y bajando también en la escuela cargando la mochila. Esa es la diferencia. Si tenemos un paciente a lo mejor con una cervicalgia y resulta que le preguntamos sus hobbies y sabemos que de hobby le gusta leer y pues entonces está leyendo, ¿no? Aquí tengo yo un libro y está con la cabeza así. Pues obviamente el mismo hobby le va a estar generando mayor problema. Por eso es muy importante esta parte de los antecedentes no patológicos en cuanto a la actividad que desarrolla nuestro paciente. Ahorita yo tengo uno, les comparto, que tiene problemas bilateral de túnel del carpo, tiene 32 años, es un chico, trabaja muchísimo, autosuficiente, pero yo no lo podía creer así, mega fan de los videojuegos. Entonces ahorita con el trabajo, el office, el home office, está mucho tiempo en la computadora, termina la computadora y se va al videojuego. Pero aparte él dice que como se estresa, pues aprieta mucho más el control. Entonces, pues, pobre túnel del carpo ya lo tiene súper inflamado ahí ese ligamento. De ahí nos vamos a los personales patológicos, que tiene que ver con todo lo que es las enfermedades, cirugías, traumatismos que ha cursado este paciente. Ahora, mucho ojo. Tengan cuidado siempre, insisto, de hacerlo cronológico. Tenemos que irlo escribiendo desde el pasado hasta la actualidad. Si a este paciente a lo mejor lo operaron de una rodilla, tenemos que poner cuándo fue, hace 10 años. Si no lo ponemos como hace 10 años, ponemos a lo mejor en el 2011, cirugía de rodilla, cuál fue el motivo, cuál fue el tratamiento y la evolución. A nosotros nos interesa mucho todo eso, ¿ok? Y de ahí ya nos podemos ir al interrogatorio por sistemas. Nosotros no lo hacemos aquí sí tan mesurado o tan a detalle como lo haría un médico, pero sí preguntas de manera general. ¿Tiene alguna otra situación? Problemas de tos, problemas de flemas, problemas digestivos, de su circulación. No podemos dejar, por otro lado, estos otros sistemas, ¿no? De manera general. No hacemos la auscultación, como insisto, lo hace el médico, con una percusión, a menos que, bueno, ya tengamos como por ahí alguna especialidad o alguna otra habilidad de ese aparato o ese sistema. Y el padecimiento actual, que es importantísimo, llega a ser un poco más largo cuando hablamos, porque pues hablamos desde cuándo empezó, cómo empezó, qué le aumenta ese dolor, qué le aumenta esa dificultad, o cómo se dieron cuenta que algo no estaba bien, qué han hecho, con quién lo han llevado, qué les ha dicho, etcétera. Y de ahí, entonces sí ya nos vamos a la exploración física. Imagínense si tenemos que hacer todas estas preguntas, pues cómo es que estamos terminando de dar de repente terapias, se va a escuchar como muy feo, pero como terapias de pasillo, ¿no? Por eso les digo, oye, es que me duele por acá. Pues, vean todo lo que tenemos que hacer. Imaginen, yo les preguntaría ahorita a ustedes, bueno, no podemos como interactuar tanto, pero tenemos un paciente que nos dice así, es que me duele mi hombro. Ay, ¿qué parte te duele? Aquí. Si nosotros que somos expertos en movimiento y sobre todo en anatomía, ¿cuántas estructuras tenemos aquí? En cuanto a ligamentos, en cuanto a tendones, y cómo sabemos en realidad cuáles. Entonces no podemos nada más así como, sube y baja y ponte tu compresita de semillas y un aceitito y te sobas. No. Ok, nos vamos a la exploración. La exploración es un proceso sistematizado ya de pruebas exhaustivas. Aquí sí, ya nosotros, conforme fuimos haciendo nuestra entrevista y nuestro interrogatorio, en mi mente súper inteligente de súper fisioterapeuta, ya estoy organizando qué pruebas son las que le voy a hacer y el orden. Esto es también muy importante. Voy a tener que llevar un orden, debo de ser metodológico.
estas pruebas me van a ayudar a llegar a mi diagnóstico. Otra cosa muy importante, debemos de acompañarnos para que nuestro diagnóstico realmente sea certero o del diagnóstico médico que ya previamente traiga el paciente. Si no tiene ni diagnóstico médico ni estudios de gabinete que lo puedan apoyar, nuestro diagnóstico se queda como un probable. Aunque clínicamente tengamos todos los datos clínicos, a lo mejor de un esguince de tobillo de segundo grado, no, hombre, es que este es esguince de segundo grado. No lo sabemos. Tenemos que tener esos otros estudios, pero ya sabemos que nuestra limitante no va para estar solicitando tal estudio, haciendo prescripciones, no va por ahí. Porque si a nosotros no nos gusta que hagan intrusismo en nuestra área, pues también nosotros no lo hagamos y de repente creamos que somos los autosuficientes y sin el médico, es que el médico, porque yo ya he escuchado mucho, no, es que se pasa, es que es muy caro, es que, y yo aquí le mando, no. En mi experiencia he tenido bastantes pacientes con aparentes esguinces y cuando los mando con el médico y no lo puedo intervenir hasta que no estoy, y resulta que están fracturados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo ya he tenido pacientes que llevan mes o mes y medio fracturados y así andan por la vida, creyendo que es un esguince. Y ya cuando ven que no mejoran y no mejoran y no mejoran, no, pues ahí trae la fractura. Ajá. Entonces, a veces como que escuchamos fractura y siempre pensamos que es un paciente que, o una persona que no se va a poder mover por nada, y no, de repente sí andan. Entonces, nuestro diagnóstico, si no está apoyado con lo que ya mencioné, se queda como probable, ¿ok? Tenemos que, esta exploración nos tiene que ayudar a delimitar la naturaleza e historia del motivo actual por el cual haya ido nuestro paciente con nosotros. Tienen que ser, ya insisto, pruebas sistematizadas, obviamente ya generalmente que estén estandarizadas, que estén autorizadas y reconocidas. Ahora, ya les dije, cuando hacemos nuestro interrogatorio, en mi mente yo ya empiezo a organizar cómo voy a explorar y qué pruebas voy a hacer. Y una vez que las voy aplicando, aquí es donde con mayor fuerza va a entrar nuestro razonamiento clínico. Oh, yo ya empiezo a decir, voy a hacer esta prueba porque de acuerdo a las preguntas que yo le hice, no, hombre, este paciente trae una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿no? Le voy a hacer la prueba de cajón anterior y me va a salir positiva. ¡Ay! Y chispas, no sale positiva. Bueno, entonces, obvio todo esto dentro de nuestra mente, ¿ok? Y ahí es donde yo empiezo, o tal vez me salió negativa al principio, o resulta que me sale positiva, no, pues sí es esto, ¿no? Y cada una de nuestras pruebas en nuestra mente nos va a ir dirigiendo hacia dónde vamos, ¿ok? Les comparto también, en una ocasión a mí me tocó una paciente joven de 26 años que iba por dolor de rodilla. Ya le hago la historia clínica, no tenía antecedentes aparentemente de nada de riesgo y ya cuando empiezo a hacer la observación se me hacía rara el tipo de inflamación que traía. Ella hacía mucho deporte y refería que cuando empezó el dolor de rodilla fue un día que estuvo haciendo zumba. Entonces, ¿qué hizo? Como un paso, me explicó qué tipo de movimiento y que ahí le empezó el dolor, pero para el mecanismo de lesión no correspondía el área donde le dolía. Bueno, ya, le digo, ¿sabe qué? Idealmente tiene que verle el ortopedista por esto y esto, ¿no? Va al ortopedista y era un osteosarcoma. Imagínense si yo agarro y digo, no, hombre, esto ahorita rápido y ni la exploro o lo hago así como de, no, pues bueno, mire, para no, que se me vaya a ir este paciente, entre que la voy atendiendo y le voy haciendo la historia clínica, porque eso de repente se está pasando, y pues le pongo su compresa para el dolor o el ultrasonido y cuál es el osteosarcoma que trae ahí, ¿ok? Entonces, mucho ojo porque todas estas pruebas nos van a ir diciendo hacia dónde tenemos que ir. Ahora, este proceso de evaluación o de exploración que nosotros hacemos es dinámico. Es un análisis de la información que se va a ir dando por nuestros juicios. Aquí tenemos que ser buenazos porque esto es lo que nos va a marcar la diferencia con los demás y entonces sí decir, es que esto es algo que solo el fisioterapeuta
puede hacer y sabe. Aquí va a empezar, insisto, nuestro razonamiento. ¿Qué pruebas vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo? Debemos de tener unas áreas que ya están sugeridas por la WCPT, que nos establece que sí o sí nosotros debemos de evaluar. Ya una vez que nuestro paciente está categorizado dentro de estas áreas generales, estas son pruebas que sí o sí no se nos deben de escapar. Obviamente podemos tener más pruebas, pero al menos estas no se nos pueden ir. Si tenemos un paciente que ya trae una situación cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, obviamente sí o sí los signos vitales. Que digo, esto es para todos los pacientes, pero un paciente cardíaco, pues digo, desde que entra y hasta que se va, y de acuerdo a lo que hagamos, a lo mejor en el inter de los ejercicios o de la misma valoración, tenemos que volver a evaluar estos signos vitales. Tenemos que ver cómo se encuentra en cuanto a su ventilación, este intercambio gaseoso, y eso lo hacemos de manera clínica, ya lo sabemos. En cuanto a la inspección, su frecuencia respiratoria, si esta respiración al momento de que respira o hace algún cambio de decúbito, lo que esté haciendo presenta una disnea. Sí, vamos a hacer ya después nuestra, inspección y revisión de su caja torácica, el tipo de tórax que tiene. La palpación, siempre primero vamos a observar de lejos la postura. Después me acerco para inspeccionar. Ya que inspeccioné, voy a empezar a palpar. Y cuando palpo, lo primero que palpo, en cuanto a que llevemos un buen orden, son las estructuras óseas. Ya que palpé las estructuras óseas que tienen que ver con el área que yo voy a tratar, entonces ya me voy a los tejidos blandos, músculos y tendones, ¿ok? Y de ahí ya voy a ir haciendo pruebas específicas. Entonces aquí también en la caja torácica, por ejemplo, si es un paciente cardíaco, pues imagínense muchísimos de ellos cómo se encuentran en cuanto a espasmos o contracturas de los músculos respiratorios o de los músculos de la cintura escapular, ¿no? Y obviamente ahí yo voy a ir palpando. Después, auscultación cardíaca ya más precisa, igual la pulmonar, la perimetría, cómo está la medida de esta caja torácica, la capacidad aeróbica y su resistencia, y ya, como les comento, pruebas propias básicas de esa área, la prueba de Borg de 6 minutos o algunas otras pruebas. Resulta que mi paciente, pues bueno, no es cardíaco, pero sí tiene una situación neuromuscular. Y aquí hago una valoración neurológica básica. Ahora, no significa, acuérdense que esto es lo único. Esto ya es como más específico y de acuerdo a la patología, pero previo a esto, pues yo también ya valoré la postura y la marcha. O sea, la postura, eso ya es nuestro pan de cada día, ¿no? No sé si han visto luego ahí los memes que dicen, si tienes un amigo fisioterapeuta y se te queda viendo fijamente, no es que esté enamorado, es que está analizando tu postura. Yo no sé ustedes si ya luego han visto por ahí o andan ustedes en la calle o en los centros, o sea, ya es como natural que empezamos a ver marchas, empezamos a ver calzados y decimos, Dios de la vida, ¿cómo este paciente todavía camina? Porque de repente hasta vemos los desgastes de los zapatos, que impresionantes, pero ya se nos va dando. Entonces, eso sí, no se nos olvida. Cuando inicio mi exploración física, sí o sí, postura. Si el paciente camina y no tiene una situación que lo comprometa de primer grado, pues hacemos esta valoración de la marcha, ¿ok? Ahora, y ya de ahí, de acuerdo a la clasificación de la patología de manera general, sí o sí hacemos estas pruebas. De nuestro paciente neurológico, pues de su estado de conciencia, las funciones mentales superiores, podemos utilizar la escala básica y muy sencilla de Glasgow, ¿ok?
los nervios craneales, los nervios periféricos, y todo esto ya saben que va en parte de una exploración neurológica básica. Dermatomas, miotomas, integridad sensorial, la sensibilidad superficial y profunda, que ya sabemos que la hacemos con el diapasón o con las rueditas dentadas, ¿ok? A mí me ha pasado que luego en exámenes les decimos, ¿y cómo valora la sensibilidad profunda? Y luego, ¿qué creen que hacen? Viene como una especie de aguja con punta roma en el martillo neurológico y se la clavan al paciente, de verdad. Yo he visto tanta cosa, esa no es obviamente la sensibilidad profunda, ¿ok? El tono muscular, que también para nosotros es nuestro pan de cada día, sobre todo a aquellos que obvio les guste la parte neurológica o los niños. Equilibrio, balance, dolor también. Y aquí podemos también integrar escalas de valoración de actividades funcionales. Específicas, ya más específicas de la patología. Ya tenemos muchas escalas que son propias. Si tenemos un paciente con Parkinson, tenemos ya unas escalas propias o uno de esclerosis múltiple, etcétera. Aquí es donde podemos meter ese tipo de pruebas. ¿Cómo se encuentra el control motor y también la función oromotora? No es nuestra área específica, sin embargo, sí tiene mucho que ver porque de ahí podemos apoyar o generar la interconsulta de nuestro paciente con otro especialista, ¿ok? Tenemos también, por ejemplo, si es de la parte musculoesquelética, aquí, bueno, sí o sí, ya sabemos la postura, si es un paciente que va por una lumbalgia, una dorsalgia o algún problema articular, la postura, sus características antropométricas también. Tiene mucho que ver el paciente aquí, esto es importante, el sobrepeso, sobre todo, bueno, aquí en México, que ya sabemos que tenemos ese primer lugar, que ese sí lo ganamos segurito y sin esfuerzo. No sé si a ustedes, quiero creer que no, ¿verdad? Pero por ahí que les haya tocado algún paciente con problemas de rodillas y que pues no se le quite y no se le quite el dolor y luego se molestan, pero trae un sobrepeso, pues bueno, de aquellos, ¿ok? Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, la flexibilidad, la extensibilidad. Aquí sí hago un paréntesis. Este es un error muy común que llegamos a tener. En nuestro plan de tratamiento nos encanta hacer estiramientos. Somos los fans number one de los estiramientos. Pero ¿cuántas veces creen que en realidad evaluamos la extensibilidad? Hacemos super pruebas funcionales o específicas articulares, pero así como tal que podamos medir los rangos de acortamiento o de limitación que tienen estos músculos, se nos escapa. Y entonces de repente vemos, como les digo, plan de tratamiento, estiramiento isquiotibiales. Y entonces yo busco en la valoración y en ningún momento se valoró la extensibilidad y el acortamiento. Esto sí, súper subráyenlo. No pueden dejar a un paciente, si lo quieren estirar, sin haber evaluado el acortamiento de esos músculos. Obviamente rangos de movimiento, que también, bueno, aquí ya somos súper especialistas, aunque ya tenemos una sensibilidad de ver un paciente y decir, ay, no, esa flexión de hombro está como a 160 grados, agarren su goniómetro o agarren ya hasta, digo, a veces ya hasta el celular trae aplicaciones, ¿no? El inclinómetro y con eso, pero sí debemos de ir siempre sistematizando bien nuestra valoración. Fuerza muscular, ya tenemos escalas que también podemos aplicar, de Lovett, de Daniels, o si tenemos el acceso a un dinamómetro, pues muchísimo mejor. La integridad articular, el famoso end feel o la sensación final. Esto, como mágico, se los digo así, pero obviamente sabemos que no es así, pero a veces los pacientes así nos lo refieren,
perdón, de cuando tomamos un paciente y hacemos el movimiento, lo que sentimos en nuestras manos. Ese desplazamiento o características de desplazamiento articular en nuestras manos, ese es el end feel, la sensación final. Esto es muy importante, ¿ok? Seguro también les ha pasado más en hombro o en rodilla seguro, que nos dicen, mira, pon la mano y voy a mover y siente cómo me truena, ¿no? Ay, esa sensación, esa información que se transmite a nuestras manos es parte de este ENFIL y de la integridad articular. Y obviamente, pues la marcha tenemos que evaluar sus parámetros temporales y espaciales, de tiempo, de velocidad, de longitud del paso, el ancho, la zancada, y obviamente tenemos que valorarla en los tres planos, viendo al paciente de frente, viendo al paciente en una cara posterior y viéndolo por ambos lados, lateral izquierdo y lateral derecho. Otra área muy importante que está tomando ahorita un peso relevante en la fisioterapia es la parte tegumentaria, la integridad de la piel, a lo mejor aquí sobre todo en pacientes quemados, obviamente aquí tiene un impacto más grande, pero seguramente ya han estado escuchando ustedes que ya empieza a entrar mucho aquí en México la fisioterapia dermatofuncional. Hay que evaluar las propiedades tróficas y mecánicas, la capacidad de elasticidad que tiene esta piel en caso de que nuestro paciente entre dentro de este rango. Vamos a tener ya también pacientes con situaciones metabólicas, con algunos padecimientos, hipotiroidismo, por ejemplo, que van a necesitar fisioterapia y además de las pruebas básicas, postura, marcha, arcos de movimiento, etcétera, pues sí tener muy de la mano, no perder de vista que debemos de tener una vigilancia de sus estudios de laboratorio y gabinete. Ya dijimos, nosotros no los prescribimos, pero sí hacemos consciente al paciente que tiene que acudir con su médico que le esté llevando el control. Si es un paciente que tiene que ver más con la parte ya, sobre todo esto ya a veces es el área final de largos tratamientos, la parte funcional, los dispositivos asistenciales, qué tipo de dispositivos o ayudas técnicas van a ser las mejores para ese paciente. Y aquí pues también obviamente para eso tenemos los ortesistas y los protecistas. Actualmente, bueno, ya estamos teniendo estos ingenieros en biomédica, pero que a veces todavía están un poco separados de nosotros. Pero bueno, aquí ya está entrando esta parte, órtesis y prótesis, la ergonomía, las actividades de la vida diaria, cómo las lleva a cabo el paciente, las que no son instrumentadas y las instrumentadas, ¿no? Cómo es capaz de manejar la licuadora, si es capaz de manejar el cambio para viajar en transporte, el uso de un dispositivo, bueno, móvil, un teléfono, etcétera. Ahora, esta exploración, a ver, alguien por ahí levantó la mano, Cante Solís. No, una disculpa, error. Ah, perfecto. A ver. Entonces, de acuerdo, ya dijimos, a donde vayamos a englobar a nuestro paciente, tenemos que ir dirigiendo esas pruebas. Ya vimos como cuáles serían las neurológicas, las ortopédicas. Aquí en la parte de las ortopédicas, pues nos vamos a enfocar, por ejemplo, ya pruebas propias, ¿no? Si estamos valorando cadera, pues la prueba de Over, la prueba del acortamiento de Thomas o del psoas ilíaco, etcétera, etcétera. Las pruebas propias que tengamos que hacer, ¿no? De rodilla, pues las de bostezo, cajón anterior, cajón posterior, las de los meniscos, rótula, etcétera. De pediatría, pues van a ir muy de la mano del tono muscular, siempre valoración del tono y sobre todo la parte de los hitos del desarrollo. ¿Cómo está en el desarrollo de acuerdo a su edad en todas las áreas? En el motor grueso, en el motor fino, en el lenguaje, en lo cognitivo y en lo social. Eso no debemos de perderlo de vista.
La parte geriátrica, ya lo dijimos, mucho ojo, además de las pruebas propias, supongamos que tenemos un adulto mayor con Parkinson y que apliquemos postura, apliquemos marcha, ¿no? Valoración de marcha, arcos de movilidad, fuerza, sabemos que no, porque es un trastorno de base neurológico, que el paciente no tiene control sobre sus propios músculos, ¿no? Y bueno, ningún paciente con trastorno neurológico se le puede aplicar una prueba de fuerza muscular. Tendríamos que hacer una prueba ya más dirigida hacia el tono o la distonía que esté presentando. Pero tenemos, bueno, este paciente, como les digo, de Parkinson. Obvio, aunado a eso, el índice de funcionalidad de Bartel, la parte importantísima, ya se los dije, de la medicación, qué medicamentos, en qué horario, quién se lo está controlando, qué seguimiento tiene. La parte de la nutrición, ya muchas de las personas adultas mayores pues están deprimidas, tienen la parte del abandono, no comen, comen poco, o algunos ya no tienen dientes y no pueden comer igual. Entonces la nutrición es muy importante que también tengamos visualizada la valoración. La parte mental, los mini mental test para un geriátrico no pueden faltar, son súper importantes, ¿ok? Los de depresión, las escalas de depresión también, y otra plus que le podemos sumar a la geriatría en caso de que tengamos un paciente que tenga un cuidador, la escala para el cuidador primario. Esto, por favor, nunca se les pase, porque los cuidadores primarios tienen un sobreestrés y un exceso que si no le ponemos atención también al cuidador primario, de repente termina maltratando a este paciente que están cuidando, sobre todo al geriátrico, pero si tenemos algún paciente de otro tipo de custodia que tenga que estar bajo el cuidado de alguien, no pierdan de vista esa escala porque es una bomba de tiempo. ¿Ok? Y la parte de la red de apoyo social que tenga un paciente geriátrico, si vive solo, con la hija, con el hijo, vive solo pero lo apoyan los vecinos, etcétera. El área deportiva, pues obviamente propias de esta parte, más aquí cuando son deportistas de alto rendimiento, y la cardiológica, que ya lo habíamos ahí medio mencionado. Técnicas de exploración que no se nos pueden pasar, ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, la antropometría, el peso, la talla, el índice de masa, que con una fórmula rápido se puede determinar. No somos nutriólogos, pero sí nos puede dar ahí un foquito amarillo, rojo, para decir, cuidado aquí. La postura, ya sabemos, sí o sí, marcha, goniometría, fuerza, pruebas funcionales, pruebas específicas. Y los resultados va a ser de todas estas pruebas, pues, ¿qué fue lo que obtuve? Yo a veces les digo que esta parte de valorar un paciente es como ir como si fuéramos a un museo, y vamos caminando y entonces digo, por ponerlo así, ¿no? Ah, mira, tiene aquí su hiperlordosis. Ah, mira, tiene sus rodillas en valgo. Y lo vamos como echando ahí al canastito. Ah, tiene pie plano bilateral. Durante la marcha no hace el apoyo de contacto inicial de miembro inferior derecho. Ah, mira, acá tiene debilidad en el glúteo mayor, en el miembro pélvico izquierdo. Y pum, pum, todo lo vamos echando a la canasta. Y ya al final llegamos a la salida y a ver, abra todo y son nuestros resultados. ¿Y qué vamos a hacer? Estos resultados, ¿qué nos dicen? Pues obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En un inicio, cuando es un paciente de primera vez. Pero si es un paciente que lo estamos revalorando, pues también el impacto de nuestra intervención, qué tan asertivos fuimos, qué tan no, o a lo mejor el plan era bueno, pero no hubo adherencia adecuada del tratamiento, del paciente al tratamiento, ¿ok? O hubo algunas otras circunstancias, o en realidad también, pues no fue bueno nuestro plan de intervención. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros observar.
nuevamente algunas de esas pruebas que hicimos en un inicio para poder hacer obviamente la comparación y ya sabemos que esto nos va a redireccionar. Otra cosa que no les dije, súper importante, cuando nosotros hacemos una valoración, obviamente es para saber qué tenemos que hacer, pero algo que yo no me canso de decir es que tenemos que saber qué no hacer. Eso es tal vez también lo más importante, que de lo que yo encuentre diga, ay, a este paciente esto sí no. Y más clave es que sepamos no intervenirlo fisioterapéuticamente y canalizarlo con el médico. Pero sí debemos de tener todo este sustento para que le expliquemos al paciente de manera coloquial por qué es importante que vaya con el médico y que nosotros no lo podemos intervenir. A veces hay ocasiones en que, bueno, pues de aquí a que va con el doctor, pues yo lo atiendo, ¿no? Y son cosas graves. Digo, yo les puedo platicar muchas cosas porque pues imagínense, ya llevo más de 20 años en esto. Hace poco también tuve una vecina de por aquí que me manda un mensaje de, oiga, quiero pedirle que cuánto cobra, que no sé qué, que ando mal del tobillo, que quién sabe qué tanto. Total que me manda la foto, bueno, un tobillote de este tamaño y todo morado, ¿no? Y ya cuando la vi, le pregunté, le dije, ¿ya fue al médico? No, es que no quiero ir al médico, pero es que nada más me torcí. Y yo, no, es que necesitamos que lo valore. Y ya le expliqué, mire, puede ser solo el esguince, puede ser fractura, puede ser fisura. Y si yo manipulo y hay otra cosa, se puede lesionar más. No, no creo, porque resulta que esta paciente se fue al teposteco, lo escaló y que desde que antes que empezara a subir, se torció el pie. Y que como se lo torció desde que iba a subir, pues que subió y bajó. Y entonces, como me dijo, no, pues subí, bajé, no tengo fractura. Y bueno, pues no, y no, y no. Y ya como a los 3 días que no aguantaba el dolor, me vuelve a escribir, ¿no? Oiga, es que me duele mucho, pero no he ido al doctor, si me recomienda o no. Bueno, termino yendo al doctor, fractura de tibia y de peroné. Y yo creo que se habrá echado como semana y media así. Ajá, pero ella aseguraba que no, que solo era un esguince. Entonces, imagínense, o sea, digo, no la valoré físicamente, pero nada más de ver la foto dije, no, aquí ni meto las manos. Entonces tenemos que saber en qué momento no. Y esto es muy importante de nuestra metodología, ¿ok? Entonces, cosas claves. Vuelvo a retomar porque creo que sí, esta es la última. Diapositiva. No olvidemos el MIF, el orden que debemos de tener para valorar a un paciente. Ya una vez que ubico qué tipo de paciente es, si es neurológico, si es ortopédico, si es deportivo, etcétera, entonces complemento con las pruebas que yo creo que son las adecuadas para ese paciente. No puedo agarrar así como receta de cocina y a los ortopédicos les hacemos esto y estas. No, porque a lo mejor de acuerdo a las condiciones del paciente va a haber pruebas que no podamos nosotros aplicar. Otra cosa muy importante. Supongamos que tenemos un paciente que tuvimos por una lesión de ligamento cruzado anterior. Lo atendimos, no tuvo éxito el tratamiento y ese paciente es quirúrgico. Lo operan, reconstruyen ese ligamento, regresa con nosotros, pero ojo, ahí sí no vamos a agarrar y aplicar las pruebas funcionales. Un paciente posquirúrgico, sobre todo ortopédico, no vamos a decir, a ver si sí le quedó bien el ligamento cruzado. No. Esas pruebas ya se realizan dentro de quirófano, el ortopedista con el procedimiento que haya hecho. Nosotros hacemos ya un manejo conservador para ir, pues obviamente regresando a la funcionalidad, ¿ok? La misma clínica, la sintomatología del paciente
ya nos va a ir diciendo, pero ahí obviamente, pues lo que más voy a tener es dolor, limitación de fuerza, de arcos de movilidad, disminución de la fuerza. Si es un paciente de marcha o de rodilla, pues alteraciones en la marcha, cómo voy a utilizar las ayudas técnicas, reeducar esa marcha, etcétera. Ajá. Esto se los comento porque también llega a ser una pregunta común en donde sí me dicen, oiga maestra, ¿y puedo volver a hacer las pruebas para ver si sí lo operaron bien? No, porque ahí podemos nosotros lesionar, fracturar, luxar y lo he visto, lo he visto. Entonces, aquí sí un paciente posoperado va primero con otro seguimiento, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Más claro de lo que tenían? O expliqué también que ya nadie tuvo dudas. A mí me gustaría, por favor, retomar un poquito lo que es el diagnóstico fisioterapéutico en lo de las 2 limitaciones, por favor. Ok, esto, digo, aquí sí no me voy a meter tanto, ahorita voy a explicarlo un poquito más porque va a haber, hay una sesión de estudio que es del diagnóstico en fisioterapia. Lo que sí les digo, por ejemplo, que no pierdan de vista que son estas 4 dimensiones. Vamos a poner, tenemos un paciente posoperado de tumor cerebral. O sea, y ahí eso es con lo primero que iniciamos, posoperado de tumor cerebral. Este paciente posoperado de tumor cerebral presenta, debido a esa cirugía, una hemiparesia. Esta hemiparesia, y así lo ponemos, diagnóstico, paciente con posoperado de tumor cerebral, que cursa con una hemiparesia derecha con limitación. Aquí la limitación, y esto ya lo van a ver ahí, la vamos a tener leve, moderada o severa, de manera general y más práctica. La leve es cuando el paciente logra hacerlo con dificultad, pero lo puede hacer. La moderada es cuando necesita una ayuda, una asistencia, ya sea de una persona o una ayuda técnica. Esa es la moderada. Y la severa es cuando, pues definitivamente, pues ni con la ayuda de los demás lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, esta hemiparesia nos va a generar una limitación leve, vamos a ponerlo que es una hemiparesia, no en una hemiplegia, una hemiparesia, una limitación leve para los rangos de movimiento del hombro. Esto lo va a restringir en sus actividades de vestido, para vestirse. Y esta restricción de vestido lo limita también en sus actividades de independencia para poder ir a trabajar, por ejemplo. O sea, tenemos que ir como por esas partes. Una secuencia nos va a ir llevando a otra y a otra. Pero sí tenemos que ver todo esto. Miren, este diagnóstico en fisioterapia ya se está estructurando mucho mejor. Tenemos, que yo creo que ya todos lo han escuchado, la CIF, que es esta clasificación internacional de funcionalidad, que es muy buena, que nos ayuda para tener un lenguaje común, tener una clasificación más certera. La desventaja que estamos teniendo ahorita es que sí necesitamos una capacitación para poder clasificar con las claves que viene la CIF a nuestros pacientes. Ya la hay. Aquí en México el Instituto Nacional de Rehabilitación como 2 veces al año apertura ese curso y bueno, esto tiene que irse expandiendo para que entonces sí se convierta en realidad en un lenguaje mucho más común. Tenemos todavía un poquito de desventaja que la fisioterapia es una carrera relativamente más nueva en cuanto a la salud, ya como licenciados, que otras carreras de salud. Estamos nosotros todavía mejorando y conjuntando. Como yo les decía hace un rato, la historia clínica tenemos que usar la médica, pero si nos ponemos las pilas y vamos haciendo investigación y vamos generando evidencias, vamos a poder generar y ya tener nuestra historia fisioterapéutica con una norma oficial
ya bien estructurada. Entonces, este diagnóstico en fisioterapia, de manera ahorita más rápida y funcional, se utiliza de esa manera. No sé si quedó como un poquito más claro. Vamos a ir uniendo cada uno de estos segmentos con esta parte de limitación, también la restricción social. Para la parte de la integración social, la palabra que se utiliza ahí es restricción. Este paciente está restringido y va a depender si está restringido en sus actividades de la escuela, en sus actividades deportivas, en sus actividades sociales, en sus actividades de autosuficiencia. Fisioterapeuta que no toma en cuenta la funcionalidad y la integración social de un paciente se está quedando 40 pasos atrás. No podemos nada más enfocarnos a fuerza, arcos de movilidad y reeducación de la marcha, no. ¿De qué me sirve tener un paciente? Esto fue algo que a mí me pasó mucho con mi tesis, que yo la hice con pacientes lesionados medulares y yo hacía mi servicio social en el hospital militar y ahí por las propias prácticas, que el que chocó en el jeep y salió volando pues con lesión medular o que un balazo, hay bastantes lesionados medulares jóvenes. Entonces, la depresión, pues, es muy fuerte. Y yo me acuerdo, pobres, o sea, situaciones muy severas. Y yo decía, bueno, ¿qué habrá para que estos pacientes, pues, retomen su vida? Y afuera, en ese tiempo, como también era más o menos nueva la unidad de rehabilitación, pusieron una cancha de básquetbol. Y entonces yo dije, pues vamos a ponerlo. Y nos poníamos a jugar básquetbol, nos subíamos otra pasante y yo a sillas de ruedas y ahí andábamos, ¿no? Y era tan divertido y eran otras sus caras y era otra su vida, que yo dije, no, pues el deporte puede ayudar, ¿no? Y entonces, bueno, tuve ahí como muchas confrontaciones porque yo decía, es que ¿de qué me sirve que mi paciente tenga buena fuerza muscular en brazos, que maneje la silla de ruedas, pero que al ser dado de alta de la unidad de rehabilitación se encierre en su casa? Eso no es rehabilitación. Digo, eso era en mis tiempos, imagínense, hace 26 años. Ahorita esto ya cobró mucho auge. Entonces, no podemos perder de vista eso. Y ese es el diagnóstico en fisioterapia. Y insisto, solo lo podemos hacer nosotros porque tenemos una visión de función, de restricciones, de alteraciones posturales que por nuestra misma práctica, pues nosotros ahí somos los que dominamos, pero tenemos que demostrarlo con esta metodología. Si ustedes no están de acuerdo con un tratamiento prescrito por un médico, esta es la única forma de demostrarle el por qué no están de acuerdo. No es nada más llegar, hablar y decir, no, doctor, es que esto ya no, o yo le hice esto, sí, mire, doctor, hice esta valoración, tengo estas escalas, tengo estos resultados, por lo tanto, propongo esto. Porque ahorita nos estamos como que de repente ya peleando mucho con los médicos y de eso no se trata. O sea, esto es un equipo. Y si no jalamos parejos, no. Pero tenemos que demostrarles lo que sabemos. Tuvimos una sesión hace unos días de unos casos clínicos y mostramos el caso clínico e hicimos equipos de propuestas de tratamiento. Entonces, de repente por ahí alguien dijo, bueno, este paciente, pues también hidroterapia como para darle un plus a su tratamiento. No podemos hacer eso. Tenemos que decir, a ver, este paciente porque tiene sobrepeso, porque tiene mucho dolor, porque la marcha está muy limitada, sugiero el tanque terapéutico, o sea, justificar qué es lo que estamos haciendo. Y eso nos lo da esta metodología. Lo que yo les fui diciendo, ese razonamiento que me va a ir llevando desde que entrevisto, voy a hacer estas pruebas, voy a hacer estas, y ya las voy teniendo en mente, ¿ok? No se trata de que por ahí ya tengamos a lo mejor nuestras historias impresas y hechas y nada más pongamos tache y palomita, porque eso nos va a limitar en nuestro juicio y en nuestro razonamiento clínico, que es súper importante. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna otra duda en relación a las preguntas de cómo vengan en su examen. Nada más se tiene entendido que obviamente son de opción múltiple, pero entendiendo esta estructura del orden, de lo que debo de cuidar, dónde tengo que observar,
pues obviamente cuando ustedes vean esos casos clínicos, pues van a ir aplicando desde el examen su razonamiento y saber hacia dónde va dirigido o qué es lo que falta o qué es lo primero. Insisto, de verdad, insisto, porque eso es lo que más nos falla, orden y metodología. No puedo hacer otras cosas si no puedo intervenir, si no he preguntado y no he preguntado todo. ¿Ok? Daniela Jael tiene una pregunta. No la escuchamos. Híjole, no se escucha, Daniela. Si quiere escribirla rápidamente y por ahí la vemos todos. A ver, a lo mejor está muy larga la pregunta y no termina de escribir. Ok. Ok, ya la nota médica. Ok, y en lo que termina de escribir Daniela, sí les quiero comentar que también no pierdan de vista, digo, esto es independientemente obviamente a su examen, que siempre el expediente clínico, la historia, tiene un valor legal. Por lo tanto, es de mucho cuidado que omitan información. También les digo, en el caso que tuvimos hace poquito, hicimos otra pregunta y dijimos, oiga, ¿y el paciente, esta patología, desde cuándo la tiene o la evolución? Ah, no, pues es que él no me dijo. No, no es obligación del paciente estarnos diciendo lo que no hemos preguntado, ¿ok? Y si nosotros omitimos y después sucede algo, pues tenemos una responsabilidad legal, porque al ser un personal de salud, las lupas de repente están más dirigidas hacia nosotros. Entonces, las notas de evolución también de cada sesión son súper importantes. Daniela, bueno, ya no vi completa, nada más dice que su pregunta es relacionada a la nota médica. No sé si todavía nos lo está escribiendo o si alguien más tenga alguna otra duda. Ya está la pregunta. Ya lo escribió. En el diario oficial leí la forma estructurada, pero estaba relacionada a medicina. ¿En qué bibliografía puedo consultar el orden adecuada? Eso viene en las páginas de Secretaría de Salud. Ahí viene y tal cual. Viene esta norma oficial con lo que debe de llevar, como les dije ahorita, la ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, no patológicos, patológicos, pero ahí también dice que esta historia clínica tiene que verse sumada con la información que tenga que ver con la especialidad del profesional de la salud. No es una publicación que nos diga así todo tal cual, sino de manera general lo mínimo que debe de tener. Y de ese mínimo, pues obviamente, sobre todo nosotros como fisioterapeutas, mucho más. La puede buscar así tal cual, la norma oficial del expediente clínico. Déjenme ver, aquí tengo, un minutito, porque ya se había actualizado la última. Y ahorita le digo. Deme un minutito.
A ver, aquí lo tengo. Es la norma oficial mexicana 004 SSA 3 2012. Esa es la última actualización que se tiene. Y en la página de la Secretaría de Salud, ahí o así tal cual lo mete y le baja la información. Sí, es la 004. ¿Ok? Ya no hay, si ya no hay alguna otra duda, entonces a Mariana Salvatierra. Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta es respecto a lo que es justo igual la historia clínica, ahorita que la compañera lo ha mencionado, o sea, una parte es justo la historia clínica, pero otra parte también que debemos de agregar la parte del SOAS, o ahí se complementa con el SOAP, o sea, es una cosa y después otra, o cómo va funcionando esa parte. No, normalmente se tiene la historia clínica. Esa otra observación que usted me está haciendo es más como para, o lo más recomendado, al menos para nosotros como fisioterapeutas, ya como manejo hacia más un resumen. Se debe de tener bien conformado el expediente clínico que está, la historia clínica y la demás documentación. Muchos de nuestros pacientes también en algunos casos, de acuerdo al tipo de intervención que tengamos, van a necesitar un consentimiento informado. Voy a poner un ejemplo. Ahorita ustedes ya conocen o han escuchado hablar mucho de la punción seca. Este tipo de intervención, por ejemplo, ha causado controversia porque nosotros no hacemos intervenciones que son del tipo invasivas, ¿ok? Y nuestra cédula profesional está amparada más para aplicación de tratamiento y no tanto esas técnicas, ¿ok? Entonces, este tipo de pacientes, para este tipo de intervención, sí se ha sugerido que tenga un consentimiento informado, pues obviamente para protección del fisioterapeuta. Este expediente o esta historia clínica también, si la hacemos nosotros de manera adecuada, obviamente es para que nos proteja también a nosotros. Decir, bueno, yo aquí valoré, yo aquí reporté, yo aquí referí, pero por eso debemos de ser muy, muy, muy cuidadosos. Cuando el paciente necesita que otro especialista del área de la salud sepa lo que nosotros le estamos haciendo, pues podemos ya generar otro tipo de resumen y otro tipo de nota que ya contenga todo, porque no le vamos a dar copia, ya sabemos que eso le pertenece al personal de salud, que no puede estar en manos del paciente, solamente en manos de alguien legalmente autorizado o para un proceso legal, pero el expediente no se suelta. Y cuando necesita información el paciente, pues es a través ya de un resumen. Ok, licenciada, muchas gracias, buenas noches. Ok, pues muchísimas gracias. Y si ya no hay alguna otra duda, pues aquí terminamos la sesión y espero que pues haya sido